Hola a todos, soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Hoy vamos a tratar un tema que es súper importante a la hora de, estudiar aperturas, estudiar medio juego y también la comprensión posicional del ajedrez, que son los peones colgantes. Yo en general recomiendo cuando se estudia, muchos jugadores de hecho estudian aperturas, demasiado, muchas líneas, muchas variantes, y sin embargo considero que tal vez algo que les resultaría mucho mejor es estudiar un poco el tema estructural. Al estudiar por estructuras, lo bueno es que, por ejemplo, la estructura esta de peones colgantes se puede dar desde la inglesa, desde la india de dama, desde el gambito de dama, es decir, desde muchísimas variantes. Es decir, estudiando bien la estructura, yo puedo básicamente comprender y poder jugar mejor muchas aperturas, ¿sí? Bueno, para esto vamos a ver una partida donde juegan por el Campeonato del Mundo de 1981 Víctor Korchnoi contra Anatoly Karpov. La partida es muy interesante porque nos muestra básicamente cómo jugar con los peones colgantes, ¿sí? La partida arranca C4, E6, caballo C3, D5, D4, alfil E7. Vino caballo F3, caballo F6. Bueno, es interesante notar, por ejemplo, aquí esta jugada alfil E7 parece un tanto extraña, pero la idea principal es evitar el alfil G5 por parte del blanco, con lo cual se podría llegar a estructuras del tipo Karlsbad. En cambio, de esta manera se evita la salida del alfil por G5 y solamente se limita a la respuesta de alfil F4, ¿sí? Entonces se llama sistema Petrosian. Caballo F3, caballo F6, alfil G5. Bueno, el tema es el siguiente. Una vez que el caballo ha salido por F3, al negro ya no le molesta jugar caballo F6, porque realmente el gran problema en el Karlsbad viene cuando el otro juega con E3 y caballo G2, que es la maniobra más empleada por Kasparov. Y en general a muchos jugadores le molesta este plan porque es muy agresivo, es difícil de combatir. Entonces por eso emplean la maniobra de Petrosian. Vino H6, alfil H4, enroque corto. E3 y aquí vino B6, con lo cual se llega al sistema Tartakower, uno de los más utilizados dentro del gambito de dama declinado. El blanco jugó torre C1, alfil B7, vino alfil E2, caballo BD7 y ahora C por D5. Esta es un poco la idea del torre C1 que en principio parecía un tanto extraño. ¿Por qué? Porque fíjense que ahora de caballo es complicado tomar por el simple hecho de que viene caballo por D5, alfil por D5, alfil por E7, dama por E7 y cae el peón de C7. Esta es un poco la idea de la jugada torre C1. Entonces, claro, luego de C por D5, el negro está obligado a tomar con E. Entonces, claro, el alfil de B7 queda un tanto fuera de juego. Enroque corto y aquí el negro juega la ruptura central típica que es C5. El blanco toma D por C5, B por C5 y se llega a lo que vamos a denominar estructura de peones colgantes. Bueno, es interesante parar acá un segundo y observar la disposición de piezas, cuáles son los planes posibles para cada bando y de esta manera poder comprender mejor qué es lo que tiene que buscar cada uno y bueno, también para que en sus próximas partidas, cuando ustedes jueguen o asimismo también vean partidas de peones colgantes, puedan entender qué es lo que está haciendo cada bando, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar por lo principal, que es entender los planes de cada bando. Hay que entender que a cambio de los peones colgantes, que se podría decir una debilidad estructural por parte del negro, también tiene muy buen dominio central, es decir, todas estas casillas están controladas ahora por el bando negro, gracias a los peones de D5 y C5. También es verdad que se abrió la columna E, donde tengo ventaja dinámica, ¿no? Igualmente que la columna B, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que el negro tiene buena ventaja dinámica, es decir, tiene buen movimiento de piezas, ¿sí? Entonces, en general, los planes del negro van a estar, digamos, relacionados más que nada a un juego rápido y dinámico de piezas, ¿sí? Por ende, uno de los principales temas que existen en la posición es jugar D4, con lo cual se habilita el alfil de B7. Bueno, en general este alfil muchas veces también puede llegar a D6 y atacar por H2. Y aparte, la jugada D4 temática logra, después de las capturas, un peón pasado. Por supuesto, siempre en el momento oportuno, ¿no?
Luego, generalmente la ubicación de las torres suele ser sobre C8 y D8 en este caso, detrás de los peones con intención de estar preparado siempre para el avance de cualquiera de los dos, ¿sí? Con C4 con D4. Y la dama en general trata de ubicarse siempre en situaciones activas como por ejemplo B6 o B6, ¿sí? Bien, ahora vamos con los planes del blanco. El blanco en estas posiciones lo que busca hacer, uno de los planes principales, es hacer avanzar a alguno de los dos peones, ¿sí? Pero por supuesto en situación desfavorable. Es decir, si el negro juega C4, la casilla D4 va a quedar debilitada, ¿sí? Y si mueve D4 en malas condiciones, la casilla C4 va a quedar también debilitada, ¿sí? Entonces el blanco va a aprovechar estos huecos para ubicar mejor sus piezas. Por otra parte, esto se logra mediante las rupturas E4 o B4, que también buscan muchas veces dejar a los peones separados, por ejemplo, no sé, con C por B4, con lo cual se transformaría en un peón aislado, ¿sí? Lo cual es una estructura aún más débil de cara a un posible final. También pensando en esto, recalcar que el blanco tiene que buscar el cambio de piezas, ya que cuanto menos piezas hay, las debilidades estructurales toman más valor, ¿sí? Bueno, entonces, estos más o menos serían los planes principales y ahora vamos a ver cómo cada uno lo va intentando llevar de la mejor manera. El blanco jugó dama C2, torre C8, fíjense cómo la torre va detrás de uno de los peones, torre FD1, dama B6. Bueno, otra cosa importante que busca hacer el blanco en este tipo de situaciones es ejercer presión sobre los peones colgantes. Justamente las debilidades estructurales de peones lo que tienen de malo es que al no tener otro peón que los puedan defender, es necesario defenderlos con piezas. Entonces, si nosotros presionamos sobre los mismos, lo que va a suceder es que el otro jugador, en este caso el negro, va a tener que defenderlo con piezas, con lo cual le restamos actividad, ¿sí? Vino dama B1, torre F8. Fíjense cómo la dama apunta desde B6 hacia D4, las torres bien ubicadas por detrás de los peones, ¿no? Todo parece coordinar bastante bien. Torre C2, vino dama E6, controlando el centro, ¿no? Por ejemplo, la casilla E5, con lo cual se habilitaría muchas veces pasaje del estilo caballo F8, caballo G6, ¿sí? También, bueno, se mira de reojo la casilla G4 y al mismo tiempo se mira de reojo al alfil de N2, que, bueno, solamente está defendido por la torre de C2. El tema es que aquí vino alfil G3 y acá me gustaría que frenen un segundo el video y piensen cómo jugarían de negras. Bueno, es importante entender que la jugada de alfil G3 fue una jugada dudosa porque es verdad que el blanco intenta, digamos, activar el alfil, pero permite al negro la jugada caballo H5. Y esta jugada es muy buena porque uno podrá decir, pero el negro está cambiando piezas. Pero claro, es que el tema es que cambia piezas, las piezas que le conviene, se queda con la pareja de alfiles. Y es importante también, cuando nosotros aprendemos los conceptos de una posición, no ser totalmente dogmático. Es decir, no es que el negro acá no tiene que cambiar ninguna pieza, sino simplemente no cambiar todas las piezas para después llegar a un final inferior, ¿no? Entonces torre CD2, caballo por G3, H por G3 y caballo F6. Fíjense cómo de esa manera el negro se quitó uno de los caballos que en cierta manera estaba como estorbando la posición y ahora tiene una posición muy libre con la cual también puede, digamos, dominar por el momento al blanco. Vino dama C2 y aquí el negro hace otra jugada que a mi entender es muy pero muy buena, que es jugar G6. Bueno, fiel a su estilo profiláctico, Karpov piensa todo el tiempo en el plan del rival y la idea del G6 es básicamente, como él quiere jugar la dama por B6 para apoyar en algún momento el D4, que no exista la maniobra caballo H4 ni caballo F5 y que al hacerla en este momento evita también maniobras del estilo caballo H4 y caballo por G6 con sacrificio de pieza, ¿no? Entonces, de esta manera evita cualquier posible actividad por parte del blanco. Vino dama 4, A6, alfil D3 y fíjense cómo rey G7 evita la actividad. Vino alfil B1, dama B6 y el blanco juega A3. Bueno, nuevamente les propongo que frenen el video, así pueden intentar pensar cómo creen que Karpov continuó en esta posición.
de los aspectos interesantes que tiene en general la posición, que bueno, hay que estar siempre atentos a esto, es que la ruptura D4 no es que va a llegar mayormente debido a que tengo más piezas apuntando hacia D4, sino que en general, bueno, siempre y cuando el rival esté atento también y que no nos vaya permitiendo hacer la jugada, va a llegar por motivos tácticos, ¿sí? D4 en general llega porque justo existe una variante la cual permite, debido a algún tipo de amenaza, alguna situación en concreto, que nos permite llevar a cabo el D4, porque en general nuestro rival no nos va a dejar llegar simplemente acumulando piezas sobre D4. Eso sería la forma más sencilla, pero en este caso D4 se justifica desde motivos tácticos. Es por esto que recuerden que la jugada D4 todo el tiempo tiene que estar siendo observada, y no solamente en situaciones normales a ver si tengo más piezas sobre esa posición, sino también pensándolo desde el punto de vista táctico. El blanco aquí jugó caballo E2, pero veamos un poco qué interesante que pasa contra E por D4. Realmente la jugada acá complicada era ver alfil C6. Esta jugada intermedia es la que permite básicamente la jugada D4. Porque, por ejemplo, si juega dama C4, viene C por D4, caballo por D4 y bueno, alfil F3 ya estaría enganchando una calidad. Si, por ejemplo, la gran pregunta aquí es, bueno, ¿y si juega dama C2? Parece muy interesante. El problema es que viene alfil por F3 intermedio. El blanco podría pensar, bueno, entonces yo juego intermedio también, pero claro, el problema es que alfil por D1 también toca a la dama y termino ganando muchísimo material, ¿sí? Entonces tampoco se puede hacer este tipo de jugadas, ¿no? Es por esto que a E por D4, alfil C6, la verdad es que es básicamente decisivo, ¿no? Bueno, asimismo D por C5, por ejemplo, puedo hacer alfil por, peón por y nuevamente alfil por D1. El problema es la disposición justo de la torre en D1 que nos permite todo este tipo de capturas, ¿no? Es por esto que la jugada D4 deja al negro con una ventaja bastante importante. Vino caballo E2, D por E3, F por E3 y ahora C4. Vean que gracias a la ruptura en D4, ahora el negro le generó al blanco muchas debilidades en torno al rey, pero también, bueno, del estilo estructural, ¿no? E3, G3, G2, ¿no? Aparte del rey que estaba bastante desprotegido, ¿sí? Es verdad que le quedó un peón aislado, pero fíjense que en este caso la actividad de piezas compensa ampliamente esta pequeña desventaja, ¿no? Vino caballo de D4, dama C7, tocando ya las debilidades de G3, caballo H4, y aquí es muy importante que estén atentos a los recursos del rival. Por ejemplo, ¿qué pasa si dama por G3? Bueno, como les digo, muy atentos al contrajuego del rival porque Korchnoi había hecho una trampa. Si dama por G3 resulta que viene caballo F5 y resulta que ahora, gracias al doble, está ganando el blanco, ¿sí? Por esta razón es que Karpov juega muy bien dama E5, apuntando hacia la otra debilidad de la posición. Fíjense cómo entonces el negro va amenazando las casillas, digamos, que están debilitadas. Rey H1, otra vez generando la trampa del caballo F5, así que ni G3 ni G3 se pueden tomar, pero claro, simplemente lo que tenemos que hacer ahora en este momento es sacar el rey hacia G8, ¿sí? Entonces de esta manera ya no existe ningún tipo de caballo F5. Vino caballo de F3, dama por G3, torre por, alfil por, dama B4 y alfil E4. De esta manera se evita cualquier tipo de actividad por parte del blanco. Eliminamos la pieza que nos estaba apuntalando el enroque desde B1 y también nos generamos una ruta de acceso para luego de caballo por E4 llevar también el caballo al ataque. Vino torre D4, caballo F2, rey acá, caballo D3, dama B7, torre B8. Y bueno, el negro está ganado. Es interesante igual ver con qué técnica Karpov lleva a cabo su ventaja. Jugar alfil C7, trayendo otra pieza al ataque, rey acá, torre por B2. Y bueno, fíjense cómo las negras tienen todas sus piezas ubicadas en las mejores casillas, ¿no? Torre por D3, hizo el blanco ya totalmente desesperado, intentando resistir un poco más en la partida. Dama por, dama D6. Y bueno,
básicamente después de un par de jaques, ¿no? Torre acá, dama de 6, caballo acá, torre B5, el blanco abandona, porque bueno, es verdad que todavía podría jugar G4 y aguantar tal vez un ratito más, pero bueno, a este nivel ya de campeonato del mundo es casi evidente que Karpov va a terminar definiendo la partida, y al ser, en este caso era la primera partida del match en 1981, Korchnoi decide ahorrar energías y por esto abandonar antes de, bueno, recibir una muerte agónica, ¿no? Así que bueno, me parece muy interesante y muy instructiva esta partida, porque básicamente nos muestra un poco cómo podemos ubicar las piezas con la intención de jugar D4, y también entender que el D4 en general no va a ser, digamos, de forma siempre, digamos, porque tenemos mayoría de piezas sobre el punto, sino que en general va a ser también en base a cuestiones tácticas, ¿sí? Bien, entonces, vamos a hacer unas pequeñas conclusiones con respecto a la posición. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta siempre es ubicar las piezas de manera agresiva, ¿sí? El jugador que tiene los peones colgantes tiene mayor movilidad, es por eso que necesita poner las piezas de forma agresiva. Recuerden que las torres en general, no siempre, pero en general se ubican detrás de los peones para permitir que bueno, se pueda avanzar, ¿sí? Lo otro que hay que tener en cuenta es que la ruptura típica en estas posiciones es la jugada D4, con lo cual se activan al máximo todas nuestras piezas y en general también se puede formar un peón pasado, ¿sí? Y por último, es interesante tener en cuenta que estas posiciones, a pesar de que es verdad que tenemos que jugar en aspecto dinámico, no quiere decir que tengamos que atacar desesperadamente. Fíjense cómo el negro en esta partida se dio el lujo de poder maniobrar un poco antes de llegar a la ruptura de 4, ¿sí? Entonces, no es como un peón aislado que tal vez sea un poco más incisivo, que hay que jugar, porque si no, llegamos a un final y estamos casi perdidos, sino que en los peones colgantes existe también la posibilidad de jugar tranquilo, ir maniobrando, y en base a eso ir viendo depende como el otro juegue las piezas, nosotros seguir incrementando la iniciativa, ¿sí? Así que bueno, espero que haya quedado todo claro, y bueno, en principio nos estaremos viendo en la próxima clase de ajedrez a distancia. Muchas gracias, chao chao.